padre era periodista de cine, mi padre en paz descanse, era periodista de cine. De hecho, era conocido como el periodista más famoso de la época de oro del cine mexicano. Entonces, pues yo tuve contacto con gente del mundo del espectáculo desde chico. Claro. Desde que yo era niño estaba, por ejemplo, llegaban a casa a visitar a mi papá personalidades como Mario Moreno Cantinflas o María Félix o Dolores del Río, etcétera. Esa gente de alto calibre, ¿no? Qué genial. Y eran amigos los hermanos Soler, por ejemplo, don Fernando y don Andrés Soler eran muy amigos de mi padre. Y mi mamá era actriz, entonces ahí es donde se conocen mis papás en el mundo del cine. Y desde niño yo tuve contacto con todo el mundo cinematográfico. Eso fue muy importante para mí, aunque yo era muy tímido. Yo no, por ejemplo, no contestaba el teléfono cuando tenía 13, 14 años, no lo contestaba porque me daba pena hablar con gente que yo no conociera. Pero con el tiempo yo quería estudiar publicidad, estudié la publicidad y a mis propios compañeros me decían, oye, ya que tienes voz de locutor, tú presenta las campañas. Y no, yo ¿por qué? No, a mí me daba pena. Claro. Pero me decían, tienes voz de locutor, te toca a ti. Sí, bueno, pues entonces ya fue que empecé yo a presentar las campañas. Y gracias a Dios, ahí empecé a perder esa timidez. Y un día me harté de la publicidad, renuncié a los trabajos publicitarios y fue cuando ya me involucré. Un día fuimos a buscar trabajo al cine, a unos estudios de cine, pero no había oportunidades en ese momento. Yo había estudiado un diplomado en cinematografía, pero al no encontrar trabajo ahí, nos fuimos a comer al comedor de los Estudios América. Y ahí mi papá se encontró a don Fernando Álvarez, un amigo de él, que a la sazón dirigía doblaje. Entonces me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer doblaje? Cuando me iba a hablar me dijo, tienes voz como para hacer doblaje, ¿no te gustaría hacer doblaje? Y yo le dije, pues la verdad no sé de qué se trate eso, pero pues vamos a probar, ¿no? Vamos a ver qué es. Y entonces ya fuimos a los estudios. Estaban allá a la vuelta de los estudios, a la vuelta de los estudios de cine, estaban los estudios de doblaje. Resulta que me encuentro ahí con mi padre, y mi padre se encuentra más bien con dos amigos de él, actores de doblaje. Uno de ellos, no sé si hayan escuchado hablar de la voz de Calimán, el hombre increíble, era Luis Manuel Pelayo. Y yo, ay, mi papá es amigo de Calimán, ¿no? Y luego se encontró también al mismo tiempo que venían regresando de comer Carlos Petrel, que era la voz de la Pantera Bagheera, la voz del señor Spock de Viaje a las Estrellas. Entonces yo, ay, mi papá es amigo del señor Spock, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo estaba en Disneylandia, ¿no? Ahí estaba ahí, me sentía yo, Carlos Petrel, la voz del tigre Shere Khan, no Bagheera, era del tigre Shere Khan, y Luis Manuel, la voz de Calimán, pura estrella. Entonces, cuando me encuentro yo con eso, me dan ganas de conocer cómo era el doblaje. Entro a los estudios de doblaje y me enamoré del trabajo. Se me hizo hermoso el trabajo de doblaje. Entonces fue que me quedé ahí. Y dije, no, pues yo de aquí quiero estar, ya no quiero regresar a la publicidad, me quiero hacer otra cosa. Yo quería dirigir cine o producir cine, pero me enamoré del doblaje y el doblaje me atrapó. O sea, yo no me encontré al doblaje, el doblaje me encontró a mí. Y desde entonces, esto fue en el año de 1980 cuando yo entro al doblaje. ¿Y cuál fue el primer personaje con el que empezaste a hacer doblaje? Fue un importantísimo personaje. Estaban en un quirófano, en una serie de médicos, y había un instrumentista médico que decía, aquí está el bisturí, doctor. Y eso fue todo. Y ahí inició todo. Eso fue todo. Porque para mí fue el más importante. Exacto, ¿Por qué? Porque me abrió el camino para Claro. todo lo demás. Entonces, ese es un personaje muy importante para mí. Genial. ¿Se acuerda la serie, la película que fue? Creo que se llamaba Hombres de Blanco esa serie, creo. No estoy muy seguro. A lo mejor no era así. Pero había una serie, Hombres de Blanco, en la cual trabajé. Y si no era esa, era otra serie de médicos. Pero fue la primera vez que yo hice doblaje. Y ya después vinieron otras cosas, poquito a poquito, papeles más grandes, hasta que llegó la primera oportunidad en una serie llamada Los Magníficos, The A-Team. Ahí yo le daba voz a Faz,
que era Faz. uno de los protagonistas, Exacto, era exacto, Faz. claro. Luego de Los Magníficos llegó T.J. Hooker, donde le daba yo voz a William Shatner, el que había sido el capitán de Viaje a las Claro, Estrellas. sí. Y bueno, luego llegaron ya otras oportunidades, llegó Alf, luego ya llegó Piccolo, y así fueron llegando las oportunidades Qué poco a genial, poco. qué genial. No en el mismo estudio, cambié de estudio, estaba yo en Oruga, que era el primer estudio en el que empecé. Después de ahí me fui a trabajar a otro estudio llamado Cinza, y ahí seguí trabajando y teniendo papeles nuevos y diferentes y todo esto, hasta que llegó Alf, que fue la primera Claro, oportunidad uno de los así más reconocidos, importante, creo, ¿no? en todo al menos de la generación de los Pues sí, muchachos de los muchachos de los Sí, muchachos sí, antiguos. sí. Es de los más reconocidos. Exacto. Entonces, pues yo agradezco mucho a la vida el ¿Y hecho alguna de que me haya anécdota puesto. de esos momentos cuando hacía la locución? Hablando de locución, también yo hice locución. No solo grababa yo doblaje, no solo grabo doblaje, también hago locución. A lo mejor han escuchado comerciales como aquellos que decía: confía en Colgate, máxima protección anticaries. Claro, Sí, clarísimo. y hacía otras cosas como decía Suavitel, suave como el amor de mamá. También lo hacía yo. O decía: nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. También hacía yo. O solo para Nintendo 64. Que eran diversas cosas Claro, que hacía claro, yo. que quedan en la mente exacto. de la gente. Y era para que la conoce este publicidad punto. en que yo Claro, trabajaba en ya eso, masiva a toda Latinoamérica. Así es. Exacto. Y bueno, todos estos años de trayectoria que has tenido, de repente uno de los papeles que los recuerda con más cariño o que le haya traído mayor satisfacción de repente en este mundo. Bueno, pues puedo hablar de varios, ¿no? Uno de ellos es Piccolo de Dragon Ball. Otro de ellos es Woody de Toy Story. Sí, claro. Otro es también Severus Snape en Harry Potter. Goofy, el personaje Daniel de Craig Disney. también hizo de James Daniel Bond, Craig, ¿no? sí, el James Bond de Daniel Craig. claro. Toda la saga de... No, y es de- impresionante cuando uno lo tiene en la mente y escucha la voz, después cómo sincroniza la película, y que muchos no estamos acostumbrados a veces a los subtítulos, ¿no? En todo Así caso, es. cuando está bien hecho el doblaje, entonces sientes que es el actor que Pues de cómo eso lo se interpreta, trata, ¿no? de eso se Es trata. mágico eso. Sí, que la ese gente mundo. sienta que está hablando en Exacto, español, de exacto, eso se exacto, trata. exacto. Pues es algo que procuro hacer Sí. como actor. Yo inicié como actor de teatro, pero esa rama de la actuación, el teatro, me enseñó a manejar mucho las Claro. emociones, y cuando llega uno a doblaje Sí. es que las emociones Exacto, son lo que cuenta, y no solo se utiliza la herramienta de la voz, sino toda la herramienta corporal para que la gente Claro. sienta que está uno cansado, que está enojado, que está peleando, que está riendo, etcétera. Todo ese tipo de Y me cosas parece que para lo hace el Woody actor. hay un trabajo de creación del personaje también. Para Woody fue una anécdota muy curiosa, porque yo no iba a hacer a Woody. A mí me llamaron para el casting de Buzz Lightyear. Entonces, cuando llego al casting, ya que me iba, ya había hecho el casting, me dijo el director, don Pancho Colmenero, me dijo: oye, Carlos, antes de que te vayas, tengo por ahí otro personaje, que otro actor debía venir, pero ya no llegó. Entonces, ayúdame con ese personaje para que no se quede vacío ese Claro, canal, claro, ese claro. casting, ¿no? Pues, ¿cuál es, don Pancho? Pues mire, es ese vaquero flaco que está ahí, y aparece el vaquero flaco. Claro, claro. Y entonces fue cuando hice el casting con aquella escena donde le dice: tú eres un juguete, que estaba abajo del tráiler aquel. Claro, claro. Y entonces ahí es donde hago el casting, y resulta que le gustó a la gente de Estados Unidos, le gustó el casting que hice para Woody. Y cuando me llamaron para hacer la película, yo estaba seguro de que me iba a quedar con Buzz Lightyear. Exacto, Pero porque llego y me el tono de dicen: la voz. no es Buzz Lightyear con el que te quedaste con el vaquero flaco. Entonces, por eso es que empecé a hacer a Woody, y me encantó el personaje. Sí, es un genial, personaje ¿eh? muy bueno. Yo me basé en la actuación de Tom Hanks, pero más que eso, me basé en el personaje, en el muñequito, Claro. en lo que pedía el vaquero, aquel vaquero flaco, histérico, el que se Exacto, movía, exacto. todo eso, lo que decía las Sí, sí, cosas, sí. ¿no? Claro, es analizar Sí, al personaje, ¿no? exacto. Para poder interpretarlo. Eso es precisamente. Claro. Y lo interpreté de acuerdo a lo que pedía el personaje. Por eso es que mi Woody es un poquito diferente al que hacía Tom Hanks en inglés. Exacto. No porque yo diga: ay, No, qué no, gran claro. actor. No, al contrario, Sí, sí, para es mí la Tom chamba de Hanks cada uno.
Yo hago nada más lo que me pide el personaje. Lo mismo sucedió con Severus Snape, que también lo que pedía Alan Rickman era lo que yo hice. Así es. Así que, ¿y por qué no están apuntando lo que estoy diciendo? Diría Severus Snape. Sí, realmente es muy emocionante, digamos, escucharlo. Es divertido, es muy divertido. Sí, es un mundo mágico, digamos, del tema del doblaje. Hoy estamos aquí en Tacna. Vamos a tener ya el evento grande que va a ser en Barra 7 a partir de las 3 de la tarde. Voy a estar yo, van a estar dos grandes cantantes. Uno es Rodrigo Sea y el otro es César Franco, que son cantantes también muy reconocidos en todo este mundo del anime, del mundo geek y todo eso. Y hay muchas otras sorpresas más. Así que no falten. En Barra 7 a partir de las 3 de la tarde, allá los esperamos. No me fallen, sabandijas. Y amigos de Conexión VIP, les agradezco mucho, te agradezco mucho esta entrevista. He estado muy contento aquí platicando con ustedes y no dejen de seguirlos, Conexión VIP. De chicos, pórtense bien, porque recuerden que en los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito.